Bueno, hoy vamos a tocar un tema de extrema importancia, posiblemente uno de los temas más importantes, de un modo muy general, más o menos rápido, con imágenes, dinámico, pero hay mucha tela para sacar de aquí. Luego cada uno va a poder investigar, estudiar en cada alguna de las indicaciones que vamos a dar al final, pero esto es una cuestión muy, muy importante para todo el mundo: metafísica y política. Parece que fueran dos cosas opuestas, porque la metafísica parece ser muy espiritual y la política muy material y, como sabemos, tremendamente corrupta, causante de esclavitud, de guerra, de muerte, vamos, todo lo diabólico hoy y por haber. Pero esto hay que entenderlo porque estamos como humanidad pasando a un cambio producido por evolución, también por involución, en fin, una serie de factores que se conjugan para tener la situación que tenemos ahora, en que la mayor parte de la gente no tiene idea del mundo en que están viviendo, y los que tienen más o menos idea están despiertos, pues no saben qué hacer o cómo salir de todos estos problemas que lleva soportando la humanidad de mucho tiempo. Bueno, vamos a ver un poquito de metafísica, un poquito de simbología muy rápido. Esto es la llave de la vida. Ang, ¿eh? Ang es la llave de la vida, no es un símbolo religioso. Aclaro esto porque en muchos grupos metafísicos se está utilizando cada vez más esta simbología. Es simbología metafísica, pero no es religiosa. No tiene nada que ver con el catolicismo ni con ninguna otra religión. Y además aclarar que los conocimientos que provienen de Egipto, sobre todo, no tienen nada que ver con religión. Los egipcios no eran religiosos, eran espirituales y tenían conocimientos espirituales. Entre conocimiento espiritual y religión hay una diferencia enorme. Entonces, es importantísimo entender esto, porque la escuela metafísica más grande de todos los tiempos, bueno, de todos los tiempos no, pero de hace 300.000 años hasta esta parte, hasta hoy, es Egipto. Esta simbología no es religiosa, aclaro nuevamente, es simbología esotérica, simbología científica. En realidad, el Ang es una interpolación de imágenes entre la cruz templaria, que no es otra cosa que una pirámide inscrita en un plano, y el ser humano. Entonces, en Egipto tenemos en los últimos 300.000 años esta llave. Antes estuvo en América, hace más de 1.000.000 de años. Esto es largo de explicar. Todos los centros piramidales que hubo en América pues eran, como en Egipto, escuelas del conocimiento, escuelas científicas, la gran ciencia, y sobre todo ciencias metafísicas. Hemos podido recuperar, gracias a que está muy bien conservado muchas cosas en Egipto, todo el conocimiento metafísico, y además los árabes tradujeron muchas cosas del egipcio, del demótico, lo tradujeron al árabe. Entonces nos ha llegado mucho conocimiento metafísico a través de los árabes. Del Islam, digamos, el Islam es una religión que es muy metafísica. Por lo menos no lleva el fanatismo ese de ser cerrado, de no abrir la mente a la investigación. No, es una religión bastante tolerante y abierta en ese sentido. Por eso muchos esoteristas se han hecho musulmanes. La llave de la vida, en realidad, como decía, es uno de los símbolos más vistos, es el Ang. El símbolo más visto en todo Egipto, en todas partes, absolutamente en todas partes lo van a ver, es este, Ang-Hempi, que significa nada menos que la llave de la vida está en la pirámide. Y por eso he dedicado toda la vida también a la investigación histórica, pero sobre todo llevado por mi pasión por las pirámides. No era una pasión patológica ni deportiva, era comprender que era muy importante, y eso fue la columna vertebral de mis investigaciones, pero al final terminé investigando y sigo investigando de todo, pero ahora llega un momento de difundir, porque todo este conocimiento tiene que ser útil. Este es el símbolo más visto en todo Egipto. Y una cosa que descubrí hace unos años fue el verdadero origen del nombre de Egipto. Fíjense qué bonito esto. Anhemta. De Anhemta,
la llave de la vida está en Ta. Ta es la esencia divina. Por lo tanto, el verdadero nombre de Egipto está aquí. Solo lo encontré en 2 sitios. Cuando lo encontré y lo leí, dije, bueno, será con el Dios Ta, la llave de la vida está en Anhemta. Dije, ahí está. Anhemta, eso es Egipto. Egipto viene de Anhemta. Aquí está el nombre de Egipto. Después no lo encontré en muchos sitios, solo lo encontré en 2 lugares, porque claro, pues igual, a ver dónde encuentras algo que diga, aquí estamos en Argentina, un cartel que diga Argentina, como no sé, alguna calle o algo, pues no se le pone el nombre del país, todo el mundo sabe dónde está. Bueno, pues esto es un símbolo que estamos. Y el significado profundamente metafísico lo dice todo. Anhemta significa la llave de la vida está en la esencia divina, porque el Dios Ta es la esencia divina. Vamos a ver un poquito de la relación de la magia y la metafísica, que mucha gente cree que va por ahí, y los pasos de la magia y aquí y allá. Bueno, sí, sí, por supuesto. Los magos, fíjense que tienen estas ropas abullonadas, ¿no? Con las mangas abullonadas así, estas túnicas, un bonete en la cabeza, que no es el bonete de burro que nos ponían en la escuela, esta cosa diabólica donde se retuercen los conocimientos. No, el bonete tiene un sentido, no produce los mismos efectos que la pirámide en totalidad, pero sí algunos, y al ser redondo no necesita ser orientado, al ser redonda su base. Tiene que tener 3 veces la altura el diámetro, o sea, el diámetro por 3 da la altura que tiene que tener y esto produce un beneficio a nivel orgánico en la cabeza. Entonces, bueno, pues ahí tenemos a los magos, ¿no? Conocemos al personajito. Bueno, bien, pues este es el mago típico, la ropa de mago, no es otra cosa que un Ankh. También tenemos a este gran mago de hace 2000 años, el último maestro primordial, alma primordial que vino a encarnar aquí. Y ahí tenemos la explicación y nos damos cuenta que hasta en la ropa hay simbología. Esa simbología no es religiosa, es simbología para que no se pierda conocimiento. La ropa del mago en sí es un Ankh, representa el Ankh, la llave de la vida. Eso es parte del conocimiento metafísico, no de conocimientos religiosos. Este es el supuesto dios Osiris. Bueno, los dioses egipcios eran en realidad formas didácticas. A la izquierda tenemos a Isis, o Neftis, bueno, hay distintas formas, pero representan siempre, son distintas manifestaciones de Isis, que representan la ciencia, así como Osiris representa el conocimiento. No me voy a detener aquí a explicar toda la alegoría porque es larga, pero son esposos y hermanos, pero no es un incesto. El incesto estaba prohibidísimo, es una cosa antinatural que los egipcios nunca han practicado. Pero entonces, ¿cómo se entiende que sus dioses sean esposos y hermanos? Bueno, porque es una alegoría. Este es Osiris y representa el conocimiento. Isis representa la ciencia. Cuando con la ciencia reúne todas las partes del conocimiento, entonces se desarrolla la conciencia, que está representada en Horus. ¿Y por qué Horus tiene las 2 coronas que dicen del Alto Egipto y del Bajo Egipto? No, eso no tiene ningún sentido. Realmente la corona roja es la corona militar, la corona blanca es la corona sacerdotal, es decir, el conocimiento terrenal, el poder terrenal, el conocimiento espiritual, y la pluma representa la justicia o la ley. Esos son los símbolos, son símbolos esotéricos, son símbolos que no tienen nada que ver con la religión. Del mismo modo que estos símbolos que hay aquí, que tiene Osiris, el Eka, que significa magia, y el Negej, que significa temblor, eran varillas de Zahorí, varillas de Rabdomante. Y yo he hecho copias, las he hecho y practico con ellas y es formidable. Son herramientas. Y estos símbolos, el was, son símbolos de poder, no son bastones religiosos que representen así como meros, no, tenían alguna tecnología, más una vara Tesla. Eso es otro tema apasionante, pero muy largo. Vamos a ir viendo aquí todo esto porque
la relación que hay entre metafísica y política es total, pero si no entendemos la metafísica, no entendemos la política y viceversa. Este es el dios Taj. Bueno, cuando hablamos de Dios, aquí verdaderamente, tanto en Egipto como lo que interpretamos hoy, metafísicos, hablamos de él como Dios, porque es realmente el Dios absoluto, el todo. Está con un gorro de nadador, este gorro azul es un gorro de nadador, porque está siempre en las aguas primordiales. Tiene barba porque es viejo como el tiempo, pero se representa o con escamas, porque están las aguas primordiales también, y muchas veces con ajuar de bebé. Muchas veces como si fuera así una momia, pero no una momia, un ajuar de bebé. ¿Por qué? Porque está siempre naciendo, está en un permanente nacimiento. Todo está naciendo en el universo. Y tiene todos los poderes. Aquí está con algunos nada más, el Was, el Jet, el Ang, pero en realidad suele representarse con todos los atributos de poder, también con el Eka, el Nejek. ¿Por qué? Porque es Dios, el Dios absoluto, el creador del universo, que está creando permanentemente el universo. Por eso siempre están haciendo. Es eterno. Es la esencia divina. Cuando hablamos de dioses egipcios, para los egipcios antiguos, este era Dios. Los demás no son Dios, son alegorías. Puede haber dioses individuales que no son dioses propiamente, son seres superiores, como podríamos decir hoy, maestros ascendidos, como Anubis, como Sekhmet, etc. Todo este conocimiento fue recuperado por las órdenes templarias, mantenido además, y que además cabe decir que estas cruces fueron hechas en la época ptolemaica, cuando los ptolomeos recuperaron todo este conocimiento, recuperaron Egipto que estaba caído, derruido, hicieron muchas reconstrucciones, crearon Roma. Roma fue una creación de Egipto también, que duró más de 1000 años como república, como verdadera política, no la Roma que nos suelen contar de una Roma esclavista y todo eso, no, eso viene después, ya lo vamos a ver. Por eso es importantísimo también recuperar la verdadera historia, porque la historia la escriben los ganadores, ¿verdad? ¿Y quiénes han ganado? ¿Quiénes están ganando en este momento desde hace muchos siglos, milenios en la humanidad? Los esclavistas. Estamos esclavos de los bancos, esclavos del dinero, esclavos de supuestos gobiernos que ni siquiera son gobiernos, son corporaciones privadas, la mayoría, salvo 5 países o 6, todos los demás son corporaciones privadas. Hay todo un gran engaño. Entonces, claro, la historia está totalmente retorcida, porque si empiezas a entender la historia, entiendes cómo era la verdadera política de esta gente que vivió milenios en paz, en armonía, en felicidad existencial y en trascendencia. Vivía bajo pautas y leyes metafísicas, en la política, en todo. No obstante, cabe decir que todo Egipto fue construido por templarios, como pudimos descubrir y deducir en el templo de Ábidos, y en el templo de Medinatau también hay cantidades de cruces templarias, pero no estas que hicieron los Ptolomeos más o menos 500, 600 años antes de Cristo en adelante. No, estamos hablando de 300.000 años, cuando se creó y construyó todo Egipto. Esto que estoy diciendo no son tonterías. Egipto no fue construido por una sucesión de faraones hace 4 o 5.000 años. No, la realidad, y hay mucha documentación para demostrarlo, son unos 300.000 años, muy poco más o menos. Todo esto es más nuevo. Esto es creación, esto son indicativos y cosas cuando los Ptolomeos se hicieron cargo y recuperaron todo este conocimiento y recuperaron no solamente Egipto como patria, como país, sino que recuperaron prácticamente todo el conocimiento metafísico escrito en cientos de miles, o no sé, serán kilómetros cuadrados de muros. Cualquiera que haya ido a Egipto sabe que necesitas a lo mejor un año para estar todos los días recorriendo y para poder verlo todo, ¿no? Ya no significa interpretarlo todo o poder fotografiarlo. Yo he intentado fotografiarlo en la página librofaraón.com, hay 1.500, 1.600 imágenes a gran tamaño, pero me doy cuenta que, y en 24 viajes, necesito dedicar a lo mejor un año entero para poder fotografiar los templos más grandes, más importantes, completamente. Es una barbaridad. Y tenemos cosas extraordinarias como esta, donde podemos ver
cuestiones tecnológicas, que por más que hay discusiones, esto genera unas discusiones tremendas, esto ha sido de lo poco que no se ha ocultado, muchísimas cosas se han ocultado. La civilización egipcia desarrolló helicópteros, submarinos, tanques de guerra, naves. Esto que está aquí, que parece un brazo, que no, esto era una especie de arma, pero no de fuego, porque por lo que hemos podido interpretar de algunos jeroglíficos en este mismo templo, en el templo de Abidos, arrojaban proyectiles esféricos, pero no eran armas de fuego, parece ser que por impulsión electromagnética o algo por el estilo. Aquí tenemos días, tenemos números, tenemos una explicación militar de todo esto. Y esto es algo que está aislado, pero faltan partes que no sabemos realmente el contexto pleno de todo esto. O sea, la civilización egipcia, esta que creó todo esto como la escuela de metafísica principalmente, pero claro, es que la metafísica lo abarca todo. Metafísica, medicina, abarca todas las ciencias, es la madre de todas las ciencias. Esto, por ejemplo, que dicen que es el sonajero que tenía un faraón, en realidad, pues es una varilla de rabdomante también, es una especie, dicen que es un sistro, instrumento musical, pero esto no genera ninguna música. Esto lo que hace es que cuando tiembla mínimamente, al menor temblor, todo se mueve. Es una especie de nejej, como expliqué, nejej significa temblor. Y esto es una varilla de rabdomante. Y también tenemos aquí a un personaje, siempre donde hay bien, donde hay armonía, pues tenemos una sombra, ¿no? Este es Set, este dios esclavista que tiene un pueblo al que utiliza para someter a todos los demás. Este es el dios de los esclavistas. Tampoco es un dios absoluto que se pueda comparar con Ptah. No, es un individuo, es un hombre o representa un grupo, pero la representación principal es el hombre esclavista. Luego, bueno, una semblanza muy pequeña para que nos demos cuenta de la tecnología que había en Egipto. Esto es en el costado del obelisco inacabado, y hay muchas cosas más ahí, bueno, para ver, eso es impresionante. La tecnología que se utilizó para hacer todo esto, donde la piedra se quitaba como si fuera barro, esto es granito, se ablandaba el granito, o tenían máquinas con una dureza de 50 mos, o sea, tengamos en cuenta que el diamante tiene dureza 10, la vidia dureza 11, lo más duro que hay. Esto estuvo hecho con una cosa extremadamente dura de más de 50, o que no existe, que no conocemos y no lo tenemos ni teóricamente. Entonces, lo más probable, como he demostrado en otros ámbitos, tanto en Egipto como en Sudamérica, ablandaban la piedra todo lo que necesitaban y la podían agarrar y sacar como manteca. Bueno, frisos como este, donde la llave de la vida tiene el poder, aquí agarrando dos guas, el guas es el símbolo del poder, que como digo es una vara Tesla, cuando la entendemos tecnológicamente. Estamos hablando de una civilización que llegó a un altísimo nivel tecnológico, nivel de vida, nivel existencial, gracias a que se basaba toda su vida en la metafísica. El ojo de Horus, un símbolo metafísico también, para nada religioso. El ojo de Horus está en nosotros. Lo voy a explicar brevemente. Esto es el ojo de Horus. Aquí tenemos arriba el cuerpo calloso, el tálamo, el área septal, en fin, la pituitaria, ¿cómo se llama? La médula oblonga. Todo esto está en nuestro cerebro. El ojo de Horus es una representación gráfica de un corte longitudinal del cerebro humano. Es decir, aquí tenemos el ojo de Horus. Esto es lo que representa. Todo esto lo pueden ver en la web librofaraón.com y otras. Bueno, esto ya es muy sabido, muy conocido por todos los metafísicos desde hace milenios.
un poco es de la esencia de la metafísica, la Santísima Trinidad. Esto es la Santísima Trinidad. Ser, conciencia y voluntad. Son los tres atributos del ser. ¿Por qué? Porque, pues, en la existencia, Dios es el ser y todos somos seres, somos individualidades de la divinidad. Esencialmente, somos divinos. Tenemos conciencia y tenemos voluntad. Sus manifestaciones son amor, inteligencia y poder. ¿Por qué amor y ser? Porque una máquina, un robot, puede tener una inteligencia programática, puede tener un poder programado por esa inteligencia, pero no tiene amor, es una máquina. Puede hacer cosas buenas o malas según cómo haya sido programado, pero ¿quién programa? El que puede programar es una conciencia, es el ser, y el amor es potestad únicamente del ser. El odio, por ejemplo, no es lo totalmente opuesto al amor, simplemente es una contrapolación psicológica, es algo muy inferior. Y casi que el miedo es el causante de todos los odios. Pero bueno, miedos y odios están relacionados, entonces esto es muy importante porque terminan obstaculizando la inteligencia y terminamos perdiendo el poder cuando tenemos miedos u odios. Ya que hablabas de robots, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial en algún momento llegara a tener emociones y corazón? Digo, ¿no? Como esas películas de ciencia ficción que de repente, por alguna razón, empiezan a tener comportamientos humanos. Se ha especulado mucho al respecto, sobre todo en la ciencia ficción, y entendemos que una inteligencia artificial, si fuera extremadamente buena, vamos a imaginar que pudiera existir, y fuera realmente inteligente, a la corta o a la larga, se atendría a las leyes universales para poder simplemente existir. Y según cómo sea programada, podría ser lo peor que puede existir o simplemente podría ser lo mejor, y tarde o temprano esa inteligencia artificial diría, creo las condiciones para que los seres humanos tengan el desarrollo natural que les corresponde. Había una película que se llamaba Proteus o Prometheus, ahora no me acuerdo, ¿no? De un robot que es creado, y ese robot al final desarrolla tanta vida que se da cuenta que los seres humanos estamos destruyendo el planeta y genera un ser humano, una especie de Jesucristo que vuelve a nacer de una madre humana y nace en una carcasa, pero con toda la genética procurada por esa computadora, es decir, un verdadero ser humano que viene como un mesías, pero un pensamiento mesiánico, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial podría llegar a hacer cosas muy buenas, pero claro, el riesgo que hay es extremado, porque por lo menos el hombre mortal no es precisamente un hombre. Nosotros no somos verdaderos seres humanos, somos subhumanos. Nos caemos de 3 o 4 metros y algo nos quebramos, ¿no? Entonces, no somos seres naturales, morimos, toda la mortalidad, todo este mundo, la superficie externa de la Tierra está habitada por seres mortales. Somos un poco una excepción en el universo. Pero no podemos más que hacer una especulación al respecto, porque hasta aquí todo lo que hemos visto de inteligencia artificial está destinada nada más que a la esclavitud, al control de unos pocos sobre la masa. Entonces el peligro es muy grande. Bien, ahora tenemos esto, la tabula máxima hiperbórea. Este trabajo me ha costado muchísimos años, como te digo, el trabajo de toda la vida me ha llevado, gracias a muchísimo apoyo, muchísima gente. Esto es producto, no es un producto mío, no me lo he sacado de la manga. Esto es un trabajo de generaciones, desde hace cientos de miles de años. Esto se ha venido cuidando, se ha venido protegiendo. Luego, como te decía, los árabes lograron lo que muchísimos califas y sultanes lo que hacían era buscar conservar todo el conocimiento. Sabían que aquí había claves de conocimiento y, como amantes del conocimiento y de la ciencia, tradujeron del demótico a la
árabe, todo, aunque los jeroglíficos no estaban prácticamente casi nada interpretados, había todavía en algún momento, igual en la época tolemaica, gente que entendía los jeroglíficos, sacerdotes, había una casta de sacerdotes que guardaban el conocimiento, y lo escribían en demótico para que lo pudieran entender otros, y del demótico pasó al árabe. Por eso tuve muchísima ayuda, digamos, que pude encontrar los elementos para armar este puzzle, que son los 8 principios. Este es el verdadero tarot, que no son 22, no, el tarot ese traído de los pelos es una adaptación para uso psicológico y, bueno, tiene su valor, ¿no? Pero esto es el verdadero y original tarot. Son 8 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos, es decir, arcano significa lo antiguo o lo eterno. Amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu, unidad, principio y eternidad son principios absolutos. Mientras que están cada uno compuesto de 7 leyes herméticas. Estas 7 leyes herméticas son absolutas, absolutas, pero al mismo tiempo relativas. Es decir, su función va a ir en relación o en relatividad con otras. Entonces aquí tenemos toda la creación universal y entendemos todos los mecanismos universales. El más conocido de los Kivaliones es este, el principio. Mucha gente habrá leído el Kivalión, solo ha leído esto, el principio. No tenemos causa y efecto, polaridad, generación, vibración, ritmo, mentalismo y correspondencia. Esas 7 leyes herméticas solo son la 8ª parte de las leyes universales en este plano mayor, que es lo que llamamos la tabla máxima hiperbórea, también llamada tabla esmeralda. Pero eso es porque han quedado muchas cosas así, pero realmente la tabla esmeralda es esta, el principio vida, que también tiene sus leyes. Cuando estudiamos esto, un biólogo, un médico, un zoólogo, un botánico, cuando estudia esto comienza realmente a entender la naturaleza de la biología, la evolución, la organización, manifestación, multiplicación, selección, adaptación y sustentación. Todo esto está en el libro Los 8 Kivaliones. Un resumen extremo, pero del que puede deducirse toda la verdadera metafísica. Y esto es conocimiento, esto no es religión, porque hablar de metafísica y hablar de ángeles y arcángeles, y hoy toca el arcángel tal, todo eso es una infiltración religiosa, no tiene absolutamente nada que ver con la metafísica. Los metafísicos que están pidiéndole cosas a los arcángeles, lo único que están haciendo es una práctica religiosa que no tiene nada de metafísico y tampoco nada de mágico. Porque la verdadera magia se basa en la ciencia. Y ojo, no quiere decir que no haya espiritualidad. Nadie está negando la espiritualidad, todo lo contrario. Pero creencia no es espiritualidad. Se puede tener fe, y ojo que no es contrario, el conocimiento no es contrario a la fe. Pero una cosa es la fe y otra cosa es la credulidad. Son cosas completamente distintas. Yo soy un hombre de fe y soy profundamente cristiano. Simplemente no practico ninguna religión. Conozco a Dios. Si conozco las leyes de Dios, conozco a Dios. Y es maravilloso. Me hace profundamente espiritual, pero no necesito estar creyendo tonterías. Un buen científico realmente es un hombre espiritual. Una persona de fe, si no tiene este conocimiento, tiene que atenerse a la fe. Pero un hombre de fe no necesita ser un crédulo. Puede descartar muchas cosas, como la historia que le han contado, la historia que le cuentan las religiones, como muchas cosas de las religiones las puede descartar y atenerse a su contacto interno con Dios. Yo hablo con Dios desde que era muy pequeño, conmigo, pero sin necesidad de ningún intermediario. Uno tiene y puede hablar con Dios. La fe no tiene necesidad de la religión. La verdadera fe es algo profundamente interior. Y si nos basamos en alguna escritura que para entender alguna cosa, pues muy bien, pero tenemos que diferenciar. Repito, los verdaderos metafísicos
Hay gente muy metafísica que no quiere la fe, no tiene ninguna fe. También está bien porque al final la ciencia y la comprensión de todo esto le lleva a un conocimiento de Dios y a un contacto con la divinidad. A nivel mental, a nivel intelectual, se alcanza. Pero los que somos de fe también tenemos más ventaja, porque además es algo más vivencial, más emocional también. Y puedo sentir, puedo vivir a Dios, puedo vivir metafísicamente, combinar la espiritualidad mucho más claramente con lo científico. Ciencia y espíritu no pueden ser dos cosas separadas. No son dos cosas separadas. Básicamente, vamos a verlo muy rápidamente, fíjense, el principio amor. El amor que es, bueno, el sexo, la procreación, no. Esas son cosas que están más en la biología y en el principio vida que en el principio amor. Fíjense que el amor es repulsión, interacción, atracción, adhesión, cohesión, fusión y fisión, es decir, las 7 leyes de interacción de la materia. Esto ocurre en los átomos, ocurre en las galaxias, entre los planetas, los cuerpos siderales y también, lógicamente, entre las personas. Nos repelemos, nos atraemos, interactuamos, nos adherimos, nos cohesionamos. Bueno, no llegamos a una fusión a nivel de áureas, a veces sí, a una fisión no. Pero los seres vivos también estamos funcionando en relación a esta serie de leyes, y a esto le llamamos amor. Y ocurre en todo el universo. Es el primer principio metafísico. Luego la vida, como decíamos, mira, evolución, organización. Una sociedad que no se basa en la correcta organización, por ejemplo, no tendrá evolución. Habrá una manifestación que será negativa, habrá eventualmente una mala multiplicación de lo que no se tiene que multiplicar, no habrá un control de esa multiplicación. Sí habrá una selección, pero negativa, quedarán si no hay una organización social correcta, quedarán los esclavistas y los esclavos, en lugar de haber una verdadera igualdad, de haber una verdadera armonía. La ley de adaptación, finalmente las civilizaciones esclavistas caen porque estas dos leyes, la de adaptación y sustentación, hacen que finalmente todo lo que es natural sobreviva y lo que es artificial, lo que va en contra del resto de las leyes divinas, caiga. Entonces, pues caen las organizaciones y cambia todo de nuevo, hay que volver a empezar. Es decir, lo malo, cuando entendemos esto, entendemos que en la vida, como en la política y en todas las cosas, el mal es entrópico, se cierra a sí mismo, se aniquila a sí mismo. Bueno, la verdad, el principio de verdad es increíble, es maravilloso. O sea, es que cada una de estas cosas son, aquel que haya leído el Kybalión, que es el principio propiamente dicho, cuando ve cada una de estas cosas puede sentir los mismos vértigos, en principio, pero a la larga el estudio de esto genera una especie, si bien una especie de vértigo, también se entra en una especie de meditación intelectual que lleva muchas veces a una meditación espiritual muy profunda y muy bonita, a medida que vamos entendiendo esto. Increíblemente hay gente que, chicos de 12 años, por ejemplo, pues uno que leyó los 8 Kybaliones y lo entendió todo a la primera, maravillado, bueno, fue como de abrir los ojos, pero lo entendió todo perfectamente. Y sin embargo hay gente que tiene un intelecto que se supone muy elevado y tienen muchos títulos y tal, y les cuesta una barbaridad entender todo esto. En fin, no es una cuestión de títulos, de preparaciones previas, es una cuestión de tener la cabeza, de tener un nivel de un coeficiente intelectual normal, pero tener mucha voluntad de encontrar la verdad sin condicionamientos. Principio de inteligencia. Bueno, pues el principio de inteligencia tenemos como símbolo, por ejemplo, la runa Iepum, que también es una runa de la raza aria, y metafísicamente para todas las razas vale igual como símbolo, ¿no? Todos estos símbolos hemos optado por utilizar los que se escribían sobre las cosas que escribían, no en jeroglíficos egipcios,
sino en los más modernos, porque esto permite la comprensión de los símbolos por parte de los estudiosos de la Edad Media y de los alquimistas. Podemos hacer con todo esto, también tienen sus símbolos egipcios, pero nos pareció, más o menos, el trabajo hubiera sido el mismo, pero dijimos, bueno, esto o aquello, pues busquemos utilizar los símbolos que realmente corresponden en el ámbito de los alquimistas más modernos y no en lo antiguo, porque vamos a llegar a más gente. Hay más gente a la que le sirven estos símbolos. Todo esto está explicado. Aquí están los símbolos nada más. En el libro Los 8 equivaliones, todo esto, aquí está el equivalión propiamente dicho. Todo esto en los 8 equivaliones está explicado. Connie Méndez explicó los 7 anteriores, pero este no. Y en algún, claro, yo decía aquí, falta, cuando descubrí esto, pensaba, ¿por qué Connie Méndez no explicó sobre esto, esta gran maestra, que explicó muchísimo sobre metafísica? Y bueno, no tardé mucho en entender, a ver, en qué época y tal y cómo están las cosas, pues esta mujer en su momento, hace más de medio siglo, cuando se hablaba de eternidad para la mayor parte de la humanidad era un nunca más, no un para siempre, porque no había conciencia del infinito. Tengamos en cuenta que el Internet sobre todo ha permitido evitar el oscurantismo al que el esclavismo estaba intentando llevarnos, y entonces de pronto todo el mundo tiene acceso a saber lo que es el átomo, lo que es el universo, lo que es el infinito, entonces en tiempo y en espacio. Entonces Connie Méndez no podía dar este conocimiento. Probablemente los maestros se lo hayan dado, pero le hayan dicho, quieta parada, todavía no. No es el momento de dar este conocimiento. Entonces escribió un poquito sobre todo lo anterior, no puso las leyes herméticas que componen, pero ya nos dio los principios para que los que veníamos a seguir su trabajo, porque esto es una cadena, somos un ejército de almas que trabajamos para la luz de la humanidad. Ojo, no somos Illuminatis, pero trabajamos para la iluminación espiritual, del conocimiento, de la ciencia. Entonces, pues, somos una cadena. Y entonces cada uno en su época hace un trabajo. Yo he tenido que ocupar esta vida en este trabajo, lo seguirá otro, continuará, porque yo me doy cuenta, por ejemplo, con las pirámides, que llevo toda la vida trabajando y las cosas tremendas que he descubierto y lo que estamos haciendo con ellas de maravilla, pero me doy cuenta que necesito 800 años para poder aprender todo lo que las pirámides pueden dar. Entonces, pues no lo haré yo, bueno, en otra encarnación, o lo seguirán otros. Ahora mismo hay discípulos míos que se ocupan de una parte que yo no me puedo ocupar, como las terapias puntuales en fisioterapia, por ejemplo, están haciendo cosas increíbles. Y otros tratando alimentos, y otros, bueno, cada uno en su área va desarrollando. En metafísica, lo mismo. Yo solo estoy abriendo la gran puerta, nada más. Abro la gran puerta. Cada uno que entra en la metafísica verdadera se va a dar cuenta que tiene todo el infinito para explorar, y es maravilloso. Condición fundamental de un metafísico que se precie de serlo, entender la coherencia que está explicada en esta imagen. Esto representa la coherencia. El ser es coherente cuando siente, piensa, dice y hace de la misma manera. Porque si sientes una cosa, pero si dices otra, estás siendo hipócrita, estás siendo incoherente. Entonces, antes de pensar, o sea, hay que buscar a ver qué estoy pensando y cómo estoy sintiendo. Cuando logras esa coherencia interior, entonces tienes que ser correcto y decir lo correcto, o no decir. O sea, puedes decir o callar, ¿no? O puedes hacer o no hacer. Pero ser coherente es sentir y pensar de la misma manera, con coherencia, para poder decir, esto voy a hacer y esto hago. Si no, tenemos la incoherencia de que sí, voy a hacer esto, sí, tal, vale, te dice bla, bla, bla,
pero como está sintiendo de otra manera, no sé si lo voy a poder hacer, ya veré si eso, si me conviene, si tal. Entonces, al final, o no hace o hace algo completamente distinto. Esto es lo que genera la incoherencia, que también está promovida, provocada por los esclavistas de todos los tiempos muy hábilmente, para que la gente no se ponga de acuerdo ni para formar un club de fútbol. Entonces, la gente, en lugar de practicar el fútbol, sirve a esos grandes intereses, corporaciones privadas que son los clubes de fútbol. Como fanáticos que terminan siendo al final, en lugar de un Homo sapiens, un Pithecanthropus futbolisticus. Cuando deberían practicarlo, no mirarlo como quien ve, al final, como digo yo, una pornografía. Eso igual que la pornografía, ver cómo lo hacen otros. No, sí. No hay que ir a seguir a grandes futbolistas. Hombre, ver un partido para aprender un poco, pero no vas a aprender si no vas y lo juegas. Aquí tenemos otro símbolo esotérico muy completo, donde tenemos la cruz templaria de fondo, que ya digo, no es otra cosa que una pirámide inscrita en un plano, el ojo de Horus, que es nuestro sistema de percepción objetivo y subjetivo, y las 8 llamas representadas también los 8 principios representados en la runa Iepum. Principio eternidad, principio amor, ley de abundancia, por ejemplo, el principio propiamente dicho, inteligencia, verdad, pureza y perfección, vida, poder y capacidad el principio de unidad nos permite entender cómo procesar las cosas para lograr el perdón. Este es el color del perdón. Bueno, todo esto es conocimiento metafísico, no tiene nada que ver con la religión, pero sí con la espiritualidad. Da igual que seas musulmán, que seas católico, sintoísta, budista, todo este conocimiento, por ejemplo, los musulmanes son los más receptivos a todo este conocimiento habitualmente, porque su religión no les impide acceder al conocimiento metafísico. No hablan mal, los imanes no te dicen, no busques en la metafísica, no busques no. Ellos le dicen, sí, busca. Alá se busca por todos los caminos posibles. Alá es una palabra que viene del egipcio antiguo que significa más allá del alma. Ba es cuerpo físico. Ka es cuerpo astral o emocional. La es alma. Y Alá es más allá del alma. Es Bacala, ojo, no Kabbalah, cuidado, es Bacala, físico, emocional, mental, alma, perdón, y Allah, Dios más allá del alma. Lo que los egipcios representaban como Ta, el absoluto, que para los musulmanes tiene 99 nombres. Ojo, no estoy haciendo proselitismo del Islam, solo estoy diciendo cosas concretas. Hay religiones que admiten todo este conocimiento y otras que se infiltran en la metafísica para destruirlo. Tú puedes ser musulmán y no vas a tener ningún problema ni ninguna mezcla entre la metafísica como ciencia y tu práctica religiosa. Pero en el catolicismo, lamentablemente, no pasa eso. Enseguida se llena todo lo que debería ser conocimiento metafísico, práctica metafísica, etcétera, se llena de oraciones a los angelitos, a los arcangelitos, todos esos seres improbables que yo no he visto ninguno, ni conozco a nadie que bueno, sí he visto y he sabido lo que son. Eso es otro tema. Manipulaciones generadas con tecnología, como le hicieron también al creador de la Iglesia mormona, el arcángel o ángel Moroni, una proyección holográfica. Hoy lo podemos entender. Cualquiera que lea esa historia se dará cuenta que era una proyección holográfica. Aquí no tenemos rollo religioso. Esto no es un libro religioso. Espiritual, sí, pero religioso, no. Esto es metafísica pura, para el que quiera conocer la verdadera metafísica, no la tontería. Y esta es la parte importante que nos lleva a conocer a Dios por dentro. Bueno, aquí pongo sin catarsis, cátara, ni cristos ni hostias. Bueno, el libro se llama Catarsis, Cátara. ¿Por qué? Porque puedo saber mucho de metafísica,
puedo saber mucho de la religión, o puedo ser muy ferviente hombre religioso y estar en la mezquita, o estar en la iglesia, o estar en la sinagoga, o estar en el templo budista, o estar en cualquier parte todo el santo día, pero si no hago catarsis, si no hago la purificación emocional, no voy a llegar a Dios, no voy a encontrar a Dios. Esto es para encontrar a Dios por fuera, es decir, con la mente, comprendiendo el universo. Esto es para encontrarlo muy dentro de uno mismo, eliminando los demonios. Si eliminas los demonios, que se llaman miedos, odios y vicios, no te preocupes, que el Dios que mora en tu corazón, tu esencia divina, sale a la luz, solito. Si no hacemos esto, lo que tenemos es esto, como vivimos ahora, con toda esta aberración, con todo este engaño masivo, con este terror, donde le han obligado a usar un instrumento absolutamente inútil para cuestiones biológicas, a una masa totalmente engañada que no tiene ni idea de lo que es un nanómetro, donde estos elementos de terror, que en realidad son producto de nuestras propias células, caben 400 o 4000 a través del poro más pequeño del trapo. Del trapo mejorcito. Yo para pintar me tengo que poner una máscara con filtro de carbón para moléculas que tienen micras, no nanómetros, sino micras, muchísimo más grandes. Y aún así tengo que utilizar verdaderamente protectores con carbón activado, y eso pues si no, estoy igual respirando cosas. Entonces la gente no tiene ni idea del engaño en que le están metiendo. ¿Por qué? Porque no sabe metafísica, porque no se basa, lo que vivimos no se basa en leyes naturales. Esta es la realidad política en la que vivimos ahora mismo y de la que tenemos que salir. Y esto, yo creo que todo el mundo lo está viendo. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿O es que me pasa a mí que yo salgo, miro el cielo, yo vivo en el campo, lejos de las ciudades? Cuando voy a las ciudades me horrorizo. Y la gente sigue creyendo que esto es vapor de agua. Es que no tienen ni idea, no estudiaron ni química ni física en la escuela. Es que no pueden estar cerca de algún aeropuerto y mirar y comparar los aviones que echan esto y los que no lo echan. O cuando les dicen, no, es que largan mucha gasolina para después. Por favor. Si no entendemos esto, ni la espiritualidad, ni la metafísica, ni nada nos va a sacar del envenenamiento al que se nos está sometiendo masivamente. ¿Por qué? Porque tenemos gobiernos esclavistas que están dominando el mundo. ¿Queremos liberarnos? ¿Queremos otra vida? Pues vamos a tener que aprender tanto política como metafísica, de manera inseparable. ¿O es que esto es un natural, no? Claro, y además que yo vivo en el campo y a veces veo esto y resulta que, claro, que de pronto, no sé, se les ocurrió hacer todo un gran circo de leones para venir aquí a decirme, no, son estelas de vapor. O esto no ocurrió nunca. Yo creo que esto, todo el mundo sabe que hubo por lo menos dos, que en el atolón de Mururoa se hicieron más de 1500 ensayos. ¿Queremos esto? Si no queremos esto, o volver a esto como en Cartago, esa sociedad esclavista generada por los mismos que producen la esclavitud mundial hoy, que Roma les paró los años, le paró los pies, le quitó las alas durante las guerras púnicas, 100 años de guerras, para acabar con esta esclavitud que se vivía en Cartago. Luego pasaron
pues 600 y pico de años, casi 700 años, hasta que apareció este sujeto, Constantino el Grande, un degenerado que creó las cosas más terribles. Dividió a Roma, creó la partitocracia, rompió el sistema asambleario del bien común y generó la partitocracia. Posteriormente, en el año 325, fundó la Iglesia Catholicus Apostolicus. Renuncio a la loba, destruyo a la loba, los valores de Roma, el sestercio y el talento, que no eran monedas. Y en el año 326 creó la primera banca privada, la banca Bizancia. Entonces, esto que era romano, esto que eran fichas y medallas, fichas totalmente intransferibles, medallas, perdón, intransferibles, y fichas que representaban un valor trabajo, con ellos no se compraba ni se vendía nada, era otra economía, que van a poder verla cómo funciona y cómo funcionaba en Roma, en la verdadera, no la que nos han contado los esclavistas. No es lo mismo. Estos son monedas. Esto requiere de un banco. Esto no existía la banca del César, no existían los bancos en Roma, hasta Constantino. En la República no existía el dinero. Los conceptos de comprar y vender prácticamente no existían, menos que menos el de robar. ¿Quién va a robar? Era la economía de la abundancia, la economía del trabajo. Y además, el trabajo en Roma no se podía hacer si no se tenía un talento. Y todo el mundo tiene algún talento. Porque no puedes trabajar en algo que no seas idóneo, y además se buscaba la vocación, que es el talento mayor. Porque el trabajo te tiene que dar, como a mí, satisfacción, felicidad, que al final dejas porque no puedes más, porque estás cansado. Pero yo no estoy mirando el reloj por dejar de trabajar. Hombre, hoy sí, tenía que venir a hacer este documental con Hochi y estaba mirando el reloj, pero normalmente es difícil arrancarme. Yo dejo cuando ya estoy muy cansado, porque amo lo que hago, disfruto lo que hago. Eso es la aplicación metafísica del trabajo Lo que pasa es que vocacional. ahí hay un tema, digamos, de palabra, ¿no? Un tema, no sé, llamarlo semántico. Habría que analizar un poquito, porque el trabajo viene del trabajo, ¿no? Que tiene que ver con la esclavitud. Uno podría decir que hacemos tareas, ¿no? Por ahí, como ayornar un poquito la palabra, va, se me ocurre. Sí, también he estado viendo toda esta cuestión de hecho, no era laboris, ¿eh? O sea, si nos vamos al latín, que en realidad no es el origen del idioma castellano, el castellano proviene del dacio, y luego se han incorporado palabras de otros idiomas, y hay mucha cosa traída de los pelos. Sí, hay palabras que, bueno, parece que fueran de aquí y de allá, pero no. Cuando vamos a ver la traba, no viene de trabajo, en realidad traba significa palanca, es fuerza. Entonces, claro, si vamos a eso, nos vamos a encontrar en el idioma castellano con una serie enorme, porque en latín, por ejemplo, era laboris, no se decía trabajar. Claro, claro. Laboris tiene que ver con la mente, es decir, lo que pienso, aunque pensar era mendare, pero laboris era el pensar cómo hacer, ¿no? Ahí los rumanos, por ejemplo, esto les resultaría más fácil sacar el origen de todas estas palabras, porque realmente el castellano, como el francés, como la mayor parte de lenguas que dicen que vienen del latín, no provienen del latín, provienen del dacio. El dacio, lo más parecido que hay hoy en día, que prácticamente es el rumano. Y Roma, el latín, era una jerga militar, lo que pasa es que funcionó muy bien porque era un idioma sintético que servía fácil de aprender para que lo aprendan, porque el dacio era un idioma muy antiguo, muy antiguo. Los idiomas que se hablaban en Egipto también tenían millones de palabras. Entonces eran idiomas muy como el sánscrito, muy difícil, o como el chino, idiomas muy antiguos, muy, muy complejos. Entonces era difícil
aprender, mientras que para hacer una jerga militar, algo que nos podamos entender entre todos, donde realmente eran reyes dacios los que generaron Roma. Rómulo y Remo eran iniciados en Egipto. Toda esta gente se iba a Egipto a la gran escuela a iniciarse. Crearon Roma como una forma de tener protegido política y militarmente Europa, que estaba siempre sacudida por esclavistas, por piratas y de todo eso. Y Roma fue una creación preciosa como hija de Egipto. Sí, Y nunca hubo... estoy pensando qué manera de querer complicar, ¿no? A la humanidad con tanto idioma y en vez de hacer una síntesis o un solo idioma, digamos, lenguajes súper complejos, idiomas complejísimos, poco sintéticos, ¿no? No, no sé, una reflexión que se me ocurre. Sí, lo que pasa es que el idioma es como un ser vivo, evoluciona. El mismo castellano, por ejemplo, es un idioma muy rico y no tiene nada de malo porque fíjate que la gente más inteligente es la que conoce más idiomas. El hablar distintos idiomas, y más si son idiomas largos, complejos, completos, permiten una mayor capacidad de expresión, pero es que además ayudan a ejercitar más el cerebro. Las personas que hablan dos o tres idiomas siempre van a tener una ventaja intelectual en muchos campos sobre las que hablan un Sí. solo idioma. Estamos hablando de inteligencia intelectual, pero hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero sí, como te digo, era importante, porque por eso hicieron el latín. El latín es un derivado del dacio, igual que todos los idiomas que dicen que son de origen latino. Pero no, el latín en realidad es un idioma más, solo y además más sintético, más fácil de aprender. Y si hablas cualquiera de los idiomas que decimos latinos, como vienen de la misma, bueno. Ahora, los rumanos aprenden a hablar latín en 4 días. Aprenden muy rápido el latín porque es derivado del idioma de ellos. Y vienen aquí a cualquier país de habla hispana y aprenden el español enseguida, porque ellos son los que hablan el idioma raíz. Y, pero bueno, también estas son cuestiones dinámicas, ¿no? Que tienen que ver con el movimiento que han tenido los pueblos, las circunstancias. De hecho, aquí, por ejemplo, tenemos una España donde tenemos solcades, tenemos carpetanos. Por ejemplo, los carpetanos. ¿De dónde vienen los carpetanos? Y te salen unas teorías por ahí. Vienen de los Cárpatos. Eran pueblos dacios y miras antropológicamente y dices, pero si estos vienen de Europa del Este o de Asia del Oeste, ¿no? Del oeste asiático, pero son arios que vienen de esa zona, son de raza magiar, muchos de ellos, o sea, de Hungría, de Bulgaria, de Rumanía, pero no la inmigración que hay de eso ahora. Los rumanos que vienen ahora, aquí a España hay muchos, pero tengamos en cuenta que ellos ya vinieron hace mucho tiempo, porque como estaban siendo machacados por los esclavistas y por los piratas, pues muchos tuvieron que huir, sobre todo los que tenían niños. ¿Y a dónde iban a huir? A lo más lejos posible. Y lo más lejos posible era Hispania. Estaba prácticamente abandonada, esto era solo un bosque. Cuando los romanos empezaron a venir aquí, cuando se expandió el imperio romano, aquí, bueno, te ponen que hubo guerras terribles contra todo, porque machacaban aquí a los astures, a los olcades, a los carpetanos, a los bastetanos, y eso es todo mentira. En realidad, sí que hizo machaque de esto Aníbal, ¿no? Y su padre, y, y su abuelo, los Barcas, o sea, los cartagineses, pero los romanos no. Los romanos aquí vinieron pues, siempre en paz, no tuvieron guerra, pero hay alguna refriega. ¿Qué hacían los romanos? Se retiraban. Y después iba uno solo, para decir, no hemos venido a combatirles, aquí traemos la paz y les explicaban las cosas y así conquistaban, que no es lo mismo que invadir, que no es lo mismo que violar. Una cosa es conquistar. Yo a mi mujer la conquisté, no la violé, no la invadí, no la engañé. Bueno, me conquistó ella a mí, mejor dicho. Pero es así, no es lo mismo conquistar. Roma conquistaba con la paz. Claro, cualquiera que ve cómo funcionaba el sistema asambleario,
No había un rey, no había una tiranía, era una verdadera república. Todo el que pasaba a pertenecer a Roma también tenía su cuota de poder y su autonomía y su autarquía y la protección de todo el imperio. Era un sistema asambleario terriblemente ocultado por el enemigo de todos los tiempos y de todos los pueblos para que los pueblos no se puedan liberar. Por eso es tan importante como la metafísica entender la historia para poder hacer la verdadera política del volver al talento y al sextercio, a la ficha y a la medalla, no a esto que controlan los bancos, no con esto que los tiranos que gobiernan te tienen sometido con multas, con impuestos, con todo eso. Bueno, son aberraciones de la economía esclavista que genera toda esta gente. ¿Queremos seguir en manos de estos? Podemos elegir, porque estos están todos compinchados, ¿eh? Toda esta gente que gobierna hoy. Les ha salido un Putin que parece que no les deja avanzar sobre Rusia, no pueden hacerlo sobre China tampoco, entonces ahora están haciendo una guerra, como en otros momentos han hecho otros, buscando una tercera guerra mundial porque muchas caretas a la gente le han puesto, ya saben, pero a ellos se les ha caído la careta. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos esto? ¿Este es el mundo que queremos realmente? Y esto va muy especialmente para los metafísicos. Porque el que no tiene mucha idea de metafísica, bueno, puede darle más o menos, pero un metafísico que no se interesa por la política, que no se interesa por la humanidad, no es un metafísico. Lo dejo ahí. No es un metafísico. Un metafísico funciona por amor. Tiene la responsabilidad que da el tener un conocimiento de la ciencia madre. Inclusive, aún los metafísicos que todavía están pidiéndole tonterías a los arcángeles, tienen la obligación, si creen en algo espiritual superior, de participar y ser los que van a cambiar las cosas. Pues no va a venir aquí ningún arcángel, no va a venir ningún Jesucristo, no va a venir nadie aquí a hacer los deberes por nosotros. Somos nosotros los que tenemos la obligación, y sobre todo los metafísicos, mucho más que el que no tiene ni idea de metafísica. Por eso cuando me dice, en un grupo metafísico, me dice, no, aquí no se habla de política. Mira, que aquí no se habla de política. O sea, no es parte del mundo, la metafísica no es para este mundo. Caemos como en las religiones, sigue la religión y haz lo que te dice el sacerdote y ya cuando te mueras, ya, allá. No, 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 yo vivo en este mundo, las leyes metafísicas funcionan aquí y a lo largo de toda la eternidad en todas partes. Pero nosotros estamos aquí, es aquí donde los metafísicos tenemos que actuar. O vamos a dejar en manos los gobiernos de aquellos que ni lejos metafísica, ni menos que menos espiritualidad, solo falta espiritualidad. Por eso tenemos esa responsabilidad los metafísicos. Este es el mundo que queremos. Y esto, bueno, me he cansado de ver esto en Brasil, en Argentina y en muchos sitios, ahora en Europa también. ¿Queremos eso? Esta es la humildad que queremos. Si alguien me dice en metafísica, no, que la metafísica no tiene nada que ver con la política, me parece que tú quieres andar en un coche y no tiene nada que ver con las ruedas. ¿Queremos eso o queremos un mundo así? El mundo es sagrado, medita en su belleza, con amor e inteligencia y da su limpieza. ¿Queremos esto en las carreteras o queremos atorarnos de publicidades? ¿No nos gustaría más vivir en algo así? ¿No nos gustaría desarrollar todas las tecnologías que están escondidas por esa pequeña élite monstruosa que podríamos andar en vehículos como estos, utilizando la electromagnetodinámica, como ya hay una civilización escindida? El que quiera buscar sobre esto, busque Haunebu con H. ¿Queremos esto? Porque esto puede hacerse. Tenemos tecnología para esto. Bueno, yo pongo la parte de las pirámides, ya las estamos construyendo. Hay gente que tiene el conocimiento para hacer estos vehículos. De hecho, hay gente que ya los ha hecho. Yo he visto cosas
que me doy cuenta que no tienen nada que ver con los Haunebu, son gente que los ha fabricado y van en esos aparatos. Y, un ovni, bueno, claro, no pueden salir a cualquier hora, hay radares, controles, no pueden vivir en cualquier parte tampoco. Está complicado, pero hay gente que ha hecho esto. Tenemos la posibilidad de vivir con estas tecnologías. Y esto se puede solamente si empezamos a basarnos en una política liberadora. Y la política liberadora se basa en la ley natural. Y la ley natural es la metafísica. Mucha gente cacarea sobre ley natural y no tiene ni idea de metafísica. Pero si queremos realmente esto, una humanidad post-mercado que verdaderamente viva en un paraíso, aunque tengamos alta tecnología. Si vivían en un paraíso los egipcios y los romanos, cuando lo más rápido que había era el caballo, y la tecnología más avanzada que había en la época romana, pues era la ballista, creo. Bueno, no sé, había mucho más cosas, porque cuando vemos sus obras, sus acueductos, sus carreteras que todavía están, saben que nuestros edificios tienen una vida de 80, los que más 120 años, no va a quedar ninguno, porque el cemento Portland, al cabo de 120 años, el mejor de todos, deja de existir, se deshace. Obsolescencia programada. ¿Queremos ese mundo? Ese mundo donde todo, hasta las construcciones se mueren. ¿O queremos un mundo donde tenemos como 300.000 años en Egipto y todavía están las cosas ahí? ¿O un acueducto como el de Segovia, que no estamos seguros que lo hayan hecho los romanos, creemos que lo encontraron? Y ahí está. ¿Queremos un mundo que valga la pena? Si queremos ese mundo, los metafísicos tenemos que trabajar en política. Si no, le estamos dejando el gobierno a los esclavistas. Requisitos para un mundo sano y una humanidad libre y sana. Lo primero, catarsis individual, como he dicho, ya aquí un resumen extremo. En este libro lo tienen todo para ese cambio interior que ninguno de estos magos que hablan de mucho de magia y enseñan la magia te va a decir. ¿Y por qué muchas veces falla la magia? Por más fórmulas que sigan y por más esto, porque no tienes catarsis. Si no tienes catarsis, tienes miedo. Cuando tienes miedo y tienes inseguridades, entonces cuando haces un decreto, la ley de atracción no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque tu propio miedo te la está censurando. Es decir, tu comunicación, la ley del secreto, de la metafísica en el que está todo el mundo, mientras que no haga esta catarsis, no le va a funcionar. Y además, hay que tener en cuenta que si te funciona y no has hecho catarsis, lo que vas a atraer no será precisamente lo bueno para ti. Porque muchas veces se desean cosas fundadas en miedos, o en odios, o en vicios. Entonces, lo que vas a traer a tu vida, si acaso consigues un poquito de funcionamiento de la magia, va a ser desastre, infelicidad, hasta infierno para tu vida. ¿Quieres verdaderamente que la ley de atracción te atraiga todo lo bueno y perfecto en armonía con todo el universo? Purifícate. Segundo, gobierno asambleario, ecologenia, política natural humana. Aquí deben estar todos los que se dicen metafísicos para hacer esta política y llevarla a cabo, realizarla. Ahí tienen la página web y tienen el canal de Telegram, Ecologenia, ahí pueden aprender. Está todo dado y hasta simplificado. Hay un librito de 60 páginas donde está la Constitución española, pero la página web están adaptadas a de muchos países hispanos. 14 o 15. Y hay más para ir sumando. Entonces, la metafísica no es una ciencia especulativa, no es una paja mental, es una ciencia e implica responsabilidad de llevarlo a cabo, ser consciente de decir, este mundo, y lo repito como lo he dicho muchas veces, la próxima civilización será metafísica o no será. Solo quedarán un montón de esclavos por un tiempo y desaparecerá la civilización. Si queremos verdaderamente hacer un nuevo mundo, una nueva civilización sobre las ruinas que hay en este momento de esta,
tenemos que hacerla metafísica, si no, no será. Sobre ecologenia tienen este libro, que lo pueden comprar, pero que está gratis. Esto está gratis, el libro Ecologenia, en todos los canales de Ecologenia, en la página web, lo pueden leer online, lo pueden descargar en PDF de un montón de sitios. Y hay en el canal y también lo estamos poniendo en la web, un resumen donde está la Constitución y el mecanismo del sistema asambleario, que son solo 7 páginas. El mecanismo para que la gente entienda cómo funciona un sistema asambleario, que es un gobierno del pueblo. No es gobierno y pueblo, o pueblo y gobierno. No son cosas separadas. No hay diferencia de poderes. A ver, ¿es que la naturaleza tiene poderes separados? No, señores. Todas las leyes herméticas funcionan todas coetáneas al mismo tiempo, interactuando unas con otras. No hay división de leyes, no hay división de poderes. Dios no se divide en poderes. Podemos entender esquemáticamente todas sus leyes por separado, pero vemos que todas interactúan. No hay una verdadera separación. Bien, pues en la política una separación de poderes significa corrupción, dividir para reinar. No, cuando el gobierno está en manos del pueblo, el pueblo tiene todo el poder, es soberano. En la ecologenia está muy bien explicado este sistema asambleario, y esto corresponde a los metafísicos, más que a nadie, porque se supone que los metafísicos tenemos más conciencia del mundo en que vivimos y que estudiamos la metafísica por amor a Dios, por amor a la ciencia, por amor a la humanidad. Si no es así, si vas a utilizar la metafísica nada más que en criterio egoísta, no eres un metafísico, eres un ladrón del conocimiento divino, nada más. Y esto. Por eso, ley natural y conocimiento de la metafísica. Eso es lo imprescindible para liberarnos y hacer un mundo mejor. Básicamente, es todo eso. Que no es de un día para otro, tranquilo. Que no es de un día para otro. Pero está bastante claro y bastante resumido para cualquier persona. Ya les digo que esto lo entiende un chico de 12 años. Además, está en la responsabilidad de cada uno. Bueno, gracias Gabriel Silva por la información. Y bueno, quedamos en contacto para una nueva charla. De acuerdo, Jochi. Muchísimas gracias a ti, infinitas gracias por el trabajo precioso que haces, porque claro, si no, si no estuvieran ustedes los verdaderos periodistas, porque tú lo que eres un verdadero periodista, los divulgadores de todas estas cosas, si no fueran ustedes, tampoco podríamos hacer nada. ¿Eh? No me digas, no me digas periodista, que no lo soy. Para mí sí, para mí sí. Todos los que están haciendo divulgación importante de todas estas cosas en sus canales, porque los que están en los medios de desinformación masiva no son periodistas, son sicarios de la desinformación. Hay una Eso sí, diferencia muy grande. eso sí, seguro. Pero bueno, acá Claro, tratamos de comunicar la verdad. un comunicador, claro, para mí un comunicador que comunica la verdad y sabemos toda la censura a la que están puestos y todo eso, y lo que cuesta monetizar y el trabajo que les lleva a monetizar un poquito esto, sabemos lo que les cuesta. Entonces, para mí un verdadero periodista, pues son ustedes, el Tomás Klaus, lo de la Caja Pandora, en fin, el Miguel Celades Rex, en fin, toda esta gente que está permitiendo que toda la ciencia, que todo el espíritu, que todo el conocimiento, que toda la reacción de los despiertos llegue a la gente y podamos despertar a más. Un verdadero periodista que es un tío que tiene un título, pues no, que es un verdadero metafísico. Un verdadero metafísico, pues yo puedo darle un título, sí, yo doy unos certificados cuando doy curso, ahora no lo estoy haciendo, pero ese certificado no es nada. Los títulos Nada, no son nada. Yo también nada. tengo títulos universitarios, no son nada. Exacto. Lo importante, yo soy un metafísico que hace lo que dice. Si tenemos coherencia, somos. Y tú eres un periodista. No hace falta que nadie te dé el título, lo estás demostrando tú mismo. Bueno, Por querido. eso, infinitas gracias
a vos y a todos los que hacen igual que vos estas cosas que permiten llegar a la gente. Bueno, seguimos acá desde Lesica Films, que es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual, la medicina del futuro y el despeje del velo de Isis. Muy bueno. Bueno, te mando un abrazo. Seguiremos haciendo cosas. Chao, querido. Un abrazo muy grande a todos y a los miembros de tu canal. Chao, chao. Chao, chao.